capítulo 19, versículo 12, dice la palabra de nuestro Dios. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, ¿a qué dice la Biblia? A César se opone. Señor, te damos gracias esta tarde por concedernos la oportunidad, Señor, y el privilegio de estar en su casa para poder compartir una vez más de su palabra y poder ser edificados por medio de ella, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo muy especial, Señor, que tú nos concedes para reunirnos en su casa y poder estudiar y compartir su palabra con nuestros hermanos, que estamos aquí siempre necesitando que esa palabra pueda alimentar nuestras vidas y podamos salir siempre en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Tome su lugar en esta hermosa y bendecida oportunidad. En más de alguna ocasión nosotros hemos sido acusados de ser personas traicioneras. Y en alguna ocasión nos han dicho: me traicionaste. Y muchas veces resulta ese comentario porque uno no compartió el pensamiento de alguien o no estuvo de acuerdo con lo que alguien pensaba o decía. Y en esta oportunidad hablamos de un hombre llamado Pilato, que si Pilato soltaba a Jesús, estaba en contra del gobierno romano, estaba en contra del César. Pilato sabía en su corazón perfectamente que Jesús era inocente. Primero porque lo sabía. Y segundo porque su esposa se acercó y le dice: Pilato, toda la noche he tenido sueños que no me han dejado, he tenido perturbaciones que no me he podido concentrar en el sueño, y el que van a asesinar y el que van a hacerle esto es alguien inocente. Pero la presión de los judíos era grande hacia Pilato, y ahora ponen a Pilato entre la espada y la pared, diciéndole: si sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Y todo el que se hace rey, le dicen, señalando a Jesús, a César se opone. Juan capítulo 19, versículo 15, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 19, versículo 15 dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Mire la respuesta. Esa respuesta es horrible, la que está ahí. ¿O no es así? ¿Ya la leyeron ustedes? Yo la veo horrible esa respuesta. Respondieron no los judíos o las personas allegadas a Jesús, no, estos fueron los sacerdotes, los encargados de impartir la ley y los encargados de impartir los mandamientos. Ellos respondieron: no tenemos más rey que César. Pilato les dice: vamos a soltar a Jesús, que Jesús es el rey de ustedes. Y ellos dicen: nosotros no tenemos otro rey, sino el rey de nosotros es el César. Eso sí está fuerte, ¿verdad? Y esos eran los dirigentes del pueblo de Israel en relación a situaciones espirituales. Entonces, la idea de traición tiene que ver con la entrega de algo o alguien a un bando enemigo o a un bando opuesto. Y los principales sacerdotes de ese tiempo eran Anás y Caifás. Usted ha escuchado de eso en las películas, pero en la historia bíblica se nos enseña que Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Este era un sacerdote. Y el sacerdocio era por herencia. En este caso, si yo tuviera un hijo varón, por herencia tendría que ser pastor. Eso era en el sacerdocio. Pero cuando era sumo sacerdote, pero cuando era sacerdote, el hijo podía decidir qué ser. Y también cuando solamente era sacerdote, podría ser los hijos escogidos directamente por nuestro Dios.
no era obligatorio. Y nuestro Señor, nuestro Dios, escoge a Juan el Bautista no para que fuera un sacerdote, sino que lo escoge para que fuera el último de todos los profetas que anunciaban la venida del Mesías. Entonces, Anás y Caifás fueron puestos en el cargo, y esto es bien interesante conocerlo. Fueron puestos en el cargo no porque se lo merecían y no porque eran las personas indicadas, sino que eran puestas para unir la política con la religión. Cuando la política y la religión se unen, se logran muchos objetivos negativos. Amén. Seguimos acá. Hasta hoy, la política y la religión ha funcionado en los gobiernos. Sí conoce de eso, ¿verdad? Hasta hoy la política y la religión funcionan en los gobiernos. La religión sin política no funciona y la política sin religión no funciona. No estoy hablando de evangelio, ni estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de religión, porque la religión es muy diferente al evangelio. Cuando usted observa la mezcla de la política y la religión, el funcionario o el pastor o el sacerdote o el líder religioso hoy ya no está más interesado en el alma de la persona, sino que está más interesado en los bienes políticos. Y eso es lo que ocurría en ese entonces, porque Anás y Caifás estaban en esa misma situación. Ahora, en su Biblia, quiero que vaya al capítulo 1 de Mateo. En su Biblia usted encuentra una página en blanco. Si usted tiene una página en blanco, no le voy a dar el capítulo, pero le estoy explicando lo siguiente. Entre el último libro y el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, usted encuentra una página en blanco. Si la tiene, ¿verdad? ¿Su Biblia tiene una página en blanco? Amén. Si es digital, no la tiene. Pero su Biblia tiene una página en blanco. En esa página en blanco hay 400 años de historia. 400 años de historia donde nuestro Señor Jesús no utilizó a nadie para hablarle a alguien, sino que simplemente en esos 400 años se escribió la historia del pueblo de Israel, donde ellos pasaron por cautiverio. Ellos pasaron por el cautiverio babilónico, por el cautiverio de los medo-persas, los griegos, los romanos, y en esos 400 años aparecieron unos libros llamados libros apócrifos: Judith, Tobías, Macabeo, Eclesiástico, Sabiduría, entre otros libros que son agregados a la Biblia católica. Esos libros son de contenido histórico, no de inspiración divina, que es una diferencia muy grande. Son de contenido histórico. La gente los puede leer, usted los puede leer y va a enriquecer su conocimiento, pero no en sí puede relacionarlo con la Escritura, con la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque en eso se encuentra la historia del pueblo de Israel, de lo que ellos pasaron. Pero cuando aparece el Nuevo Testamento, aparece un hombre llamado Juan el Bautista. Y este hombre murió por denunciar el pecado de Herodes. Amén. ¿Cuál era el pecado de Herodes? Se había casado con la mujer de su hermano, cosa que no era permitido en la palabra de Dios. Entonces ahora entra una traición y los sacerdotes utilizaban la traición como una estrategia para ver qué ventaja ellos sacaban. La traición como una acusación ante Pilato ante la entrega de nuestro Señor Jesús. Le estaban diciendo a Pilato que si él estaba a favor de cada uno de los líderes que estaban ahí, él iba a romper la lealtad que tenía contra el César. Y no quiero que se pierda en este punto. Este pecado era considerado lesa majestad contra el César. Esa palabra es utilizada para mencionar los crímenes graves que alguien puede hacer. En otras palabras, si alguien traicionaba al rey, al César, merecía la pena capital, merecía la muerte.
Es como si usted traiciona al presidente de la República de El Salvador. ¿Merece? Ahorita no, ¿verdad? No se sabe más adelante, pero ahorita no. Pero lo que sucede es que quien traicionaba al César era acusado de ese delito y lo terminaban matando. Y dentro de la traición hay algo llamado chantaje político. Esto es bien interesante que usted lo conozca. Y es usar la lealtad a un gobierno y usarlo como una arma. Ese es un chantaje político, usar la lealtad a un gobierno y usarlo como arma. Y aquí viene el dilema bien grande. Y esto es convertir un juicio espiritual a un juicio político. Recordemos que nuestro Señor Jesús se manifestó, nuestro Dios se manifestó en carne. ¿Cuál era el delito que tenía nuestro Señor Jesús? No tenía ninguno. Pero para los judíos es que Él estaba usurpando la posición del César. Y para ellos decían que Jesús no podía ser el rey. Entonces, ante esa situación, ellos toman la parte espiritual y ahora la trasladan a la parte política. Y al trasladarla a la parte política, sí es considerada una traición. En lo espiritual no, porque el César no se metía en cuestiones espirituales. Pilato no se metía en cuestiones espirituales. Pero cuando una persona pasa lo espiritual a lo político, entonces sí ya va teniendo más peso. Amén. Quiero que preste atención a esto. Ellos odiaban a los romanos, los judíos odiaban a los romanos. Grábeselo. Odiaban a los romanos, pero cuando Pilato estaba en la opción de liberar o de soltar a Jesús, le dijeron: nosotros tenemos un rey llamado el César. ¿Cómo podían decir nosotros tenemos un rey llamado el César si odiaban al César? No podían decirlo. El objetivo es que ellos querían obtener beneficio de la misma política, querían obtener beneficio de la misma ley. Como en el ámbito espiritual no podían lograrlo, querían tener el beneficio de parte de la política. Y ahora se presentan ellos como personas fieles al gobierno para empezar a manipular las voluntades. Recordemos que Pilato tenía la opción de liberarlo, pero le dice: si tú liberas a Jesús, si tú lo perdonas y si tú lo dejas sin culpa, entonces estás en contra del César. Y ahora Pilato está ante una presión política y ante una presión social y una presión religiosa, y no le queda de otra que entregar a Jesús. ¿Cómo se vio Pilato ahí? Se vio como una persona traicionera a Jesús, pero como una persona leal al pueblo. Y en algunas ocasiones así nos pasa. Nos vemos leal a la gente, pero traicionamos a Jesús. Y la idea es ser leal siempre a Jesús, aunque la gente considere que lo traicionamos. Entonces, en pocas palabras, ellos estaban dispuestos a honrar al César con el fin de que mataran a Jesús. La pregunta es: ¿quién era más traicionero, Pilato o los judíos? Los dos, pero uno tenía más culpa que el otro. Pilato dice: miren, yo me voy a lavar las manos. Yo sé que es inocente, pero ustedes son los que lo están matando. Yo no estoy matando. Estaba traicionando a Jesús. Y los otros querían ser amigos del César con el fin de que mataran a Jesús. La pregunta es: ¿qué tanto odio le tenían a Jesús? ¿Qué tanto aborrecían a Jesús? Y Pilato dice: yo no encuentro ningún mal en él. Pilato sabía perfectamente que Jesús era inocente. Y las acusaciones de ser un traidor al César lo hicieron ceder. Entonces él dijo: está bien, ustedes tienen razón. Y lo que estaba haciendo Pilato era defender una posición política. Eso es duro, hermano. Defender una posición política. A eso se le llama debilidad de la justicia humana
ante el miedo de perder el poder. Hay personas que ceden a este tipo de cosas con el miedo de no perder el poder. Porque si se hace cristiano alguien, no, pierde toda su posición que tiene en el mundo o fuera o como sea. Y en algunas oportunidades a los cristianos hemos sido chantajeados de esa manera. Si te haces cristiano, ya no cuentes conmigo. Si te haces cristiano, ya no me hables. En cierta oportunidad, hablando del evangelio y hablando del nombre de Jesús del bautismo, hablaba con mi hermano en carne, más mayor que mí. Y como nosotros, como ya les he contado, crecimos en una familia que creía diferente a lo que nosotros creemos en la actualidad. Cuando yo le hablé del bautismo, me dijo él: si querés que siga siendo tu hermano, ya no me hables de tu doctrina. Y le dije yo: entonces, hasta aquí llegamos como hermano. Y algunas veces nosotros tenemos el miedo de perder a nuestra familia, de perder el trabajo, de perder cualquier cosa con el fin de que ellos estén contentos. Hermano, quien da la salvación es Jesús. Amén. En el mundo nosotros encontramos muchas debilidades por miedo a perder los privilegios y terminamos cediendo a cosas que están fuera del orden bíblico. Y allí terminamos traicionando a nuestro Señor Jesucristo. En los trabajos usted sabe perfectamente que algunas veces se obliga a la persona a robar o a cambiar números. Todos lo sabemos, eso no es extraño, pero es allí donde se demuestran los principios que un cristiano tiene. ¿Cuántos dicen amén? Judas traicionó a nuestro Señor Jesús por dinero, pero los sacerdotes lo traicionaron por poder. Se dice que este hombre, Caifás, es un hombre que mantuvo el sacerdocio durante mucho tiempo, porque supo manejar la religión y supo manejar la política. ¿Por qué un pastor no anda metido en la política? ¿Por qué hay otro tipo de religión metido en la política? Amén. Cuestiónese eso. Y nosotros debemos estar conscientes que cada acción tiene su consecuencia. Encontramos a un pueblo que estaba adorando a Dios y que estaba glorificando a Dios. Y dice la palabra de Dios que ese pueblo fue alimentado por nuestro Señor con panes y peces. Y ese mismo pueblo que fue alimentado con panes y con peces, ahora estaban gritando: crucifíquele. Qué terrible es después de que Dios nos bendiga a nosotros, después que Dios abre las ventanas de los cielos, después que Dios derrama bendición hasta que sobreabunde, nosotros estemos gritando: crucifíquele. ¿No cree que esa es una injusticia? El mismo pueblo al cual Dios alimentó, al cual Dios cuidó, empezaron a hacer eso. Y le dicen al César, le dicen a Pilato: nosotros no tenemos a otro rey sino al César. Quiero que se grabe esa frase, porque fue el mismo imperio romano que en el año 70 los atacó a aquellos que decían ser leales al rey. Y les destruyó el templo. Y desde el año 70 hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no tiene un templo. No tiene un lugar donde congregarse. No tienen las ceremonias que hacían antes, no las tienen. Porque un día ellos prefirieron ser leales al César antes que a Dios. Y nosotros debemos preferir siempre ser leales a Dios antes que cualquier otra cosa. Amén. Debemos preferir siempre eso. Porque traicionar a Jesús es perder la vida eterna. Cada vez que preferimos al César de este mundo, repetimos la historia traicionando a nuestro Señor Jesús. Muchas veces por el miedo al qué dirán. Muchas veces por el miedo a perder beneficios nos pueden llevar a traicionar a Jesús. Y una vez más lo recalco, debemos ser fieles a nuestro Dios.
La Biblia menciona que Judas fue movido por ambiciones económicas. Satanás influyó en él y después Jesús fue condenado. ¿Qué ocurrió con Judas? Él sintió remordimiento, pero ya era demasiado tarde. Amén. ¿Qué hizo Judas después? Dice que con el dinero se fue a comprar una propiedad, puso un lazo, se ahorcó. ¿Y qué sucedió? Al final perdió su vida por traicionar a nuestro Señor Jesús. La traición de él llevó a Jesús hasta el madero. Cuando nosotros, hermanos, grábese esto también. Cuando nosotros traicionamos a Jesús, alguien es colgado en el madero. Porque cuando nos apartamos del Señor, quizás Dios tiene un propósito de que nosotros le hablemos a alguien. Y como nos alejamos de Dios, ese alguien que estaba en el propósito de ser salvo, murió sin el Señor y murió sin esperanza. En la historia hay algunas hipótesis que se manejan respecto a Judas. Primero, que Judas, había una situación entre Judas cuando él entregó a Jesús, y lo primero, había un celo nacionalista. Nos preguntamos, ¿por qué Judas se entregó a Jesús? Por un celo nacionalista. Algunos discípulos, como Simón el Celote, él soñaba con una rebelión contra los romanos. Si nosotros viviéramos en el tiempo de Jesús, hermano, usted no le alcanzara lo que gana. Porque la tercera parte de lo que se ganaba era todo destinado a impuestos del templo, era destinado a diezmo, era destinado a impuestos de gobierno, era destinado a andar por la calle. Todo el 70% era destinado a eso. La gente quedaba con el 30%. Y si tenía una propiedad, le quitaban todo y la cuarta parte se le dejaban para que viviera en la cuarta parte. Si en el lote que vivimos nosotros, en el lotecito donde estamos, que sea de 10 por 20, ¿de cuánto sería la casita? Así era el gobierno. Le quitaban a las viudas, le quitaban el dinero de todas las maneras posibles, y entonces ellos estaban agobiados. Aparece un libertador llamado Jesús. Simón dijo, este va a ser nuestro rey, este va a ser nuestro Señor. Lo vamos a poner a él como líder político. Pero fue Judas el que se adelantó a ofrecer a Jesús como el rey de los judíos. Entonces él soñaba con eso porque él esperaba que el pueblo de Israel despertara e hiciera una rebelión contra el mismo gobierno romano. Él soñaba eso. Y luego viene una presión mesiánica que después de la multiplicación de los panes y los peces, la gente decía, pongamos a Jesús como rey. Pongámoslo. Él es el que nosotros necesitamos. Miren, alimenta a multitudes. Solo levanta las manos, los bendice los alimentos y se multiplica. Entonces pongámoslo a él como rey. La gente estaba esperando ese momento. Y por eso cuando usted observa Hechos capítulo 1, le preguntan los discípulos, Señor, ¿libertarás a este reino en este tiempo? Y él les dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones en las cuales el Padre puso en su sola potestad. Pero les da una respuesta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos esperaban que Israel fuera libertado, que fuera sacado de la esclavitud que estaban teniendo como opresión. Pero Judas entendió que Jesús no venía a ser un líder político, se quitó la vida, las ilusiones se le fueron, pero bíblicamente la Biblia menciona que este hombre lo vendió a nuestro Señor por avaricia, por influencia satánica y por corrupción propia. Esas son las respuestas que da la palabra del Señor. Le pregunto, ¿por qué traicionaríamos nosotros al Señor? ¿Qué tiene el mundo para darnos a nosotros con el objetivo de que traicionemos a Jesús? Yo he visto gente traicionando a Jesús por un plato de comida.
Y eso no solamente lo que dice la Biblia acerca de aquel hombre que vendió su primogenitura, no. He visto gente traicionando por un plato de comida, por beneficios. Pero Pedro le dijo al Señor, mira, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque todos se aparten, yo no me voy a apartar. Y el Señor le dice, Pedro, hoy me vas a negar, Pedro. Antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. No, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final. ¿Y qué sucedió con Pedro? Pedro, dice la Biblia, que estaba en el patio, el Señor le estaban haciendo un juicio en el reinado y estaba en el patio. Una mujer se le queda viendo, este hombre estaba con Jesús, este hombre es uno de ellos. Y quiero que preste atención a lo que dijo esta mujer, porque este hombre habla como él. Su forma de hablar lo delata. A un cristiano se le nota cuando es cristiano por su forma de hablar. Amén. Se le nota. Su forma de hablar lo delata. Y él dijo, no lo conozco. Y la última vez, y esa es la enseñanza del domingo, de este domingo que viene, la última vez dice la Biblia que él dijo con juramento de maldición. Textualmente dice la Biblia que él dijo con juramento de maldición, no conozco a ese hombre. Así dice la Biblia, no lo conozco. Pero salió afuera, dice la Biblia, en la parte donde caía el estel, donde estaba helado, estaba afuera. Y la Biblia dice que ahí empezó a llorar. Le remordió la conciencia, lloró amargamente por haber traicionado a Jesús. Desde el momento que él traicionó a Jesús, la vida de él no fue la misma. Pedro no fue el mismo. Pedro no fue la misma persona desde el momento que traicionó a Jesús. Debemos estar totalmente conscientes que si un día nosotros traicionamos a Jesús, la vida no es la misma, no tiene sentido. Es como si camináramos en el aire sin sentido. Pero en ese momento nuestro Señor Jesús hace algo importante en la vida de Pedro. El Señor se presenta y lo hermoso de esto es que ellos se fueron a pescar y dice el Señor ya no apareció, el Señor ya no estuvo, ya pasó todo y 7 se fueron con él. Y el Señor Jesús se encuentra a la orilla de la playa y la Biblia dice que estaba con un pez asado y estaba con panes y estaba comiendo y los estaba viendo. Qué hermoso, ¿verdad? Estaba comiendo, los estaba viendo y les dice, hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Y habían estado toda la noche y no habían agarrado nada. ¿Qué iban a tener de comer? Y el Señor estaba con los panes ahí y viene Juan y se da cuenta. Pedro le dice, es el maestro, es el Señor. Él se cambia de ropa y se van. Y dice la Biblia, nadie se atrevía a preguntar nada. Mucho menos Pedro, que iba a preguntar. Después de traicionar, ¿qué podemos preguntarle nosotros al Señor? Y lo hermoso es que nuestro Señor Jesús lo reúne. Y aquí viene lo importante y la estrategia de nuestro Señor Jesús, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos aprender. Y es que Jesús no llegó a señalarle sus errores, sino llegó a restaurarlo. Es cierto que merecía una corrección, es cierto. Pero le dice, Pedro, ¿me amas más que todo esto? La primera pregunta fue, Pedro, ¿me amas? La segunda fue, Pedro, ¿me amas? Y la tercera fue, Pedro, ¿me amas más que todo esto? Porque yo puedo preguntarle a alguien, ¿usted ama a Dios? Y usted me va a decir sí, pero ¿ama a Dios más que todos los que están reunidos acá? Y usted va a decir, no sé, porque yo no sé cuánto es el amor que la persona tiene para Dios. Y entonces Pedro se entristece de que el Señor le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Fue necesario que nuestro Señor se le acercara y le preguntara porque Pedro había traicionado a nuestro Señor con juramento de maldición. Si usted tiene curiosidad, quiere adelantar un poquito la predicación para entenderle el día domingo,
Estudie eso, el juramento de maldición, y se va a dar cuenta del por qué nuestro Señor Jesús se acercó a Pedro y no le reprochó, sino que le dio la oportunidad de que Pedro una vez más se encontrara con nuestro Señor. Pero Dios siendo tan bueno, hermanos, Dios siendo tan excelente en nuestras vidas, Dios siendo tan especial, somos inconformes. ¿Sabe qué es lo que pasó con Pedro? Ahí estaba Juan a la par y le dice, Señor, le dice, tú me estás diciendo todo eso, que vaya, que pastoree los corderos y los cabritos y las ovejas, pero ¿y con Juan qué va a pasar, Señor? ¿Y Juan qué va a hacer, Señor? Y hay una traducción bíblica que dice, ¿y a ti qué te importa lo que quiera hacer con él? Porque algunas veces Dios nos está perdonando después de traicionarle y le preguntamos al Señor, Señor, ¿y este? ¿Qué pasó con este? Si este estaba ya conmigo pescando también. ¿Y qué pasó? No lo vas a regañar a él también, porque él también te traicionó, Señor, porque se apartó cuando debía estar allí y no estuvo. Y el Señor le dijo, si yo quiero que él quede hasta que él venga, a ti no te interesa, Pedro. Nuestra vida es una relación personal con nuestro Señor Jesús. Nuestro interés no es saber si mi hermano ha traicionado al Señor. Mi interés es saber que yo no he traicionado al Señor, de mantenerme firme ante la presencia de nuestro Señor. Amén. Cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesús, el juramento de maldición significa estar dispuesto a pagar las consecuencias que sean necesarias por mis actos. Y cuando Pedro niega a Jesús, estaba dispuesto a pagar las consecuencias que fueran necesarias. Pero Pedro quedó bien con la gente y quedó mal con Jesús. ¿Con quién quiere quedar bien usted? ¿Con la gente o con Jesús? Amén. Nosotros debemos quedar bien siempre con nuestro Dios. Algunas veces usted va a quedar mal. Algunas veces le van a tildar de traicionero. Algunas veces le van a decir, no sos la persona que pensé que eran. Pero con el fin de que ganemos la salvación, no importa, porque en muchas ocasiones vamos a ser traicioneros para la familia. Algunas veces la familia puede decirle, mira, quiero que hagas esto y todo lo demás. Y usted dice, tengo un compromiso con nuestro Señor. Entonces estás traicionando a la familia. Lo mismo ocurre en el trabajo, en el estudio, con los amigos, pero el fin de todo es quedar bien con nuestro Señor. El fin de todo es servirle a nuestro Señor Jesús. Sí vamos a ser traicionados, y sí nos van a traicionar, y sí nos van a señalar de traicionar, pero a quien le debemos todo es a nuestro Señor Jesús. A quien le debemos todo es al Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús.